Bien, listo. Entonces vamos a pasar a las siguientes preguntas del taller. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces voy a mostrarles otra vez el dibujito para que veamos las proteínas que están ahí asociadas. Bien. Después de la explicación, ¿les queda claro el dibujo? ¿No es cierto? Estamos viendo el transporte vesicular que va desde el retículo endoplasmático ¿hacia dónde? Membrana. Hacia la membrana plasmática. El COP1 sería la azulita. Exacto. Entonces tenemos vesículas de cubierta. Muy bien. Tenemos vesículas de cubierta también aquí en azulito y tendríamos la verde, que la verde es representada por ¿qué? La platina. Y el movimiento que ya dijimos se hacía a través de los microtúbulos. Esta es la carita que ponen ustedes a ratos. ¿Qué ocurre con una proteína que está elaborada en el retículo endoplasmático cuya secuencia cadel es defectuosa? Esta ya no le respondió su compañero, entonces ya sabemos que simplemente es una proteína que obviamente no va a cumplir la función que tiene porque debería estar en retículo y salió como proteína de exportación. ¿Pregunta? Sí. Las proteínas de generación son las proteínas que cambian de GDP a GTP. Muy bien. Y ya, ¿cómo se llama? Ah, listo. No. Proteínas de gemación, o sea, tenemos algunas proteínas que son las RAF, las RAN, las RAP, pero en general todas ellas son proteínas G. ¿Sí? O sea, esa es la característica como tal. Son proteínas de gemación con diferentes nombres, pero lo más importante y lo particular es que son proteínas G. O sea, tienen un gasto de energía y tienen una fosforilación más. Sí, proteínas G que tienen la posibilidad de activarse y la activación se hace por intercambio de GTP, de GDP a GTP. De GDP a GTP. Ah, miren, aquí está el transporte vesicular. Pensé que había perdido la gráfica, pero aquí está muy clarita. Entonces, vemos las de cubierta, las COP2, nos está mostrando cómo estas vesículas van desde ¿dónde? Desde el retículo a la cara cis. Y luego, las COP1, que es la vía de recuperación. Y el transporte que se está haciendo acá nos está mostrando las proteínas motoras. Esas proteínas motoras que eran la dineína y la quinesina. Entonces la COP2 nos lleva desde el retículo hasta la cis. No, puede ser la cis o puede ser cualquiera de las caras. La 1. Y la 1 lo que hace es las proteínas que tienen la secuencia cadel son devueltas. Por eso se llama vía de recuperación. La siguiente. Lleva desde la cara así, o desde el retículo hasta las caras. Bien. Esta, no, pero está bien. Una pregunta. La siguiente que es las vesículas de fusión, ¿sí? Hay unas proteínas que se quedan en el citoplasma, ¿cierto? Esas vesículas se degradan y... La membrana, no, la membrana se recibe. Ah, la membrana se les... Sí. Bien. Digamos que el hecho por el cual no nombramos cada una de las proteínas de gemación es porque se van a confundir con las proteínas que forman parte de fusión de vesículas. Entonces vamos a generalizar proteínas de gemación como proteínas G. Ustedes ya saben más o menos cómo se llaman y que es un grupo grande, pero lo más importante es que se caracterizan porque son intercambiadores de GDP a GTP. Lo que hace que se activen y que unan otras proteínas asociadas en citoplasma para que les ayude a identificar las proteínas de cubierta. Luego están las proteínas de fusión de vesículas. Proteínas de fusión de vesículas se llaman o
digamos que en general son las SNAR. SNAR. Y de ellas... ¿Son las que qué? Las que unen las Ah, bueno, si no las quiero explicar, claro que sí. A ver, venga, no las explica. Pues tengo entendido que existen dentro de los grupos. ¿Qué? No me lo explica. Un globo, un grupo. Muy bien. Esto. Ok, el papel para. Con el dibujito es más fácil. Tengo entendido que existen varios tipos de proteínas SNR, que básicamente se clasifican en dos tipos, los SNR, las T-SNR y las B-SNR. Las B-SNR están acopladas a la membrana de la vesícula, mientras que las T-SNR están acopladas a la membrana de la molécula blanca. Entonces, ambas se adhieren para generar el proceso de fusión. Pues para mediar dicho proceso son complementarios básicamente. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿La Tesla qué es? o sea, como muy bien lo explicó, ¿cómo es su nombre? Juan Felipe. Juan Felipe explicó muy claro que hay dos tipos de SNAR. La que está en la vesícula y la que está en el blanco, que en inglés es target. Entonces, T-SNAR significa el target o el blanco o hacia dónde se dirige la vesícula. De modo que es como una relación, digamos que amorosa entre dos tipos de proteínas. Es una proteína que va a buscar a su otra mitad y la otra mitad la encuentra ¿en dónde? En el target. Cuando estas dos se reconocen, entonces es que ocurre la fusión. ¿Cómo? Sí, muy bien, sí, la B busca la T. O sea, la proteína de donde sale se llama B. B-SNAR, que quiere decir vesícula. ¿Y hacia dónde se dirige esa vesícula sería qué? El target, ¿verdad? Entonces es T-SNAR. Proteínas de fusión es por eso. O sea, llega la vesícula, la vesícula tiene una proteína, esa proteína sale, luego se une al target y por eso se llaman moléculas o se llaman proteínas de fusión. ¿Y esa unión vesicular para qué se da? Ah, porque es que la vesícula, si la vesícula necesita ir a la membrana, entonces o necesita ir a otro organelo, yo necesito saber de dónde salió y para dónde va dirigida. Es una forma de reconocimiento. Porque igual cuando llega allá se funde y lo que hace es que descarta el contenido hacia el organelo donde debe realizar la función. Lisosomas. ¿A quién le tocó esta de los lisosomas? Vamos a ver cuál era la pregunta. Muy bien, ¿a quién le tocó los lisosomas? Bueno, entonces nos van a responder ¿cuáles son las funciones de los lisosomas? Los lisosomas son como el estómago de la célula, que allí se da toda la degradación enzimática de las moléculas, macromoléculas y los organelos similares. Sí, el ámbito sí, la todo lo que... Ya los residuos que quedan de toda esa degradación son expulsados por exocitosis o pueden permanecer dentro para realizar distintas funciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en términos generales diríamos que lisosomas son ¿qué? Como el estómago o el sitio donde se realiza la digestión. ¿Cuál es la característica en cuanto a pH que tienen los lisosomas que lo diferencia? Ah, muy bien. ¿Su pH es ácido?
¿Y por qué creen que hay una diferencia básica en el pH? Protección. Porque las solo funcionan a pH muy bajos, entonces, porque si no, si se escaparan, entraría en citosol y degradarían todo. Muy bien. Si yo tengo que un lisosoma, o sea, un lisosoma vertiera su contenido al citoplasma, bueno, eventualmente puede ocurrir, estas enzimas degradarían todo. Entonces es lo que hace que ellas a pH de 7, más o menos 7.2, queden neutralizadas. Muy bien, la segunda pregunta. Entonces para todos es claro, ¿verdad? Tenemos una cantidad... ¿Listo? ¿Pregunta? Es que tú dijiste como las groserías son expulsadas por exceso. No. En general, simplemente, su compañero nos estaba explicando, nos estaba diciendo, los lisosomas son los estómagos de la célula, tienen una cantidad de enzimas que participan en la degradación, trabajan a un pH más o menos de 5 y lo que hacen es degradar, bien sea compuestos internos o que fagociten, ¿no es cierto? O sea, una célula puede encargarse de fagocitar virus o bacterias, como los macrófagos, entonces en ese caso sería una fagocitosis. Muy bien, la siguiente. Las funciones de los peroxisomas. Una función es que interviene en la degradación oxidativa de lípidos y algunos aminoácidos. Bien, antes de seguir con eso, entonces explíquenos acá más o menos las funciones, que sería fagocitosis, autofagia y endositosis. No, de acuerdo al dibujo, sin necesidad de leer. Entonces, ¿qué sería fagocitosis? Aquí está, se va. Lo que hacen los Fagocitosis. ¿Qué sería en este caso, de acuerdo a nuestro gráfico, qué sería fagocitar? Muy bien. Fagocitosis generalmente nos hace alusión a la incorporación, o sea, tenemos celulitas que pueden ser encargadas de fagocitar virus o bacterias. En este caso se llama fagocitosis porque estamos tomando algo del exterior. Pero en caso de que tengamos, por ejemplo, una mitocondria vieja, enferma, que no sirva, Autofagia. si tenemos, se supone que los lisosomas son los que hacen la digestión al interior de la célula y también los que mantienen un balance o mantienen la salud al interior de la célula. Todo lo que esté viejo, enfermo, no sirve, o sea, ellos no tienen geriátrico, ellos no perdonan, la célula no perdona y no se da esos lujos de cuidar una mitocondria que esté vieja, enferma y que no funcione. Entonces, ¿qué hace? La autofagia es porque estoy consumiendo o estoy degradando lo que yo tengo al interior, pero estoy degradando aquello que no sirve. Lo que nos decía nuestra compañera, que no había entendido que luego eso se depositaba en el exterior, quiere decir, si yo estoy degradando componentes que son básicamente proteínas, lo que hace el lisosoma es, una proteína se divide en sus unidades fundamentales. ¿Cuál es la unidad fundamental de una proteína? Un aminoácido. Entonces, todo en la célula, en ellas funciona muy bien el reciclaje, porque es que no tienen donde botar nada. Toman la estructura, la dividen en sus partes fundamentales, luego la sacan al exterior y esos aminoácidos pueden ser luego reutilizados para formar otras proteínas nuevas. Lo mismo sucede con los carbohidratos y lo mismo sucede con los nucleótidos. O sea, yo puedo tener un ácido, como en el caso de las mitocondrias tienen material genético. Claro que sí, este material genético también puede ser degradado. Sale en forma de ¿qué? De nucleótidos y luego puede, nucleótidos, que es el ácido nucleico que está formando su único cromosoma. Y después todo esto que se vuelve unidades pequeñitas vuelven a construir cosas nuevas. Es como si uno cogiera la quinta y la desbarata en sus ladrillos fundamentales y vuelve y los utiliza para construir otro tipo de edificio. La célula generalmente hace lo mismo. Y por último, el peroxisoma, ¿sí? La fagocitosis. Fago quiere decir una célula que incorpora algo del exterior. Generalmente es grande, ¿no? Puede ser virus o bacterias. Autofagia, ¿qué era?
desde el interior. Lo que no funciona o no sirve dentro de la célula se degrada. Y se me olvidó explicarles uno que será endocitosis. Endocitosis. Cuando de afuera Gasta energía. material captado en el Miren, fagocitosis y endocitosis es casi lo mismo, solamente que fago son partículas sólidas y endocitosis son partículas líquidas. O más pequeñas también. Pero en general se conoce, la palabra genérica es fagocitosis y la otra, la contraria, sería la autofagia. Sí, todo. ¿La autofagia se puede ser líquido? Sí, uno simplemente dice autofagia y fagocitosis. Hay células pues, que supongo que este proceso lo tendrán más, quedar más repetidas veces. Supongo que el linfocito tiene que tener más fagocitosis. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, los macrófagos, hay muchas células que son dedicadas exclusivamente a eso, tienen mayor número de lisosomas porque la función principal es esa. El proceso de sinapsis neuronal, ¿qué proceso llevará? ¿Qué requiere? ¿Qué proceso incorporará para que se dé esa conexión célula-célula? Endocitosis. ¿Por qué endocitosis y no fagocitosis? Porque las partículas no son iones, son muy pequeñas. Porque como decía la doctora Vicky, maneja pequeñas partículas y fuera de eso fluidos. ¿Qué fluidos estoy necesitando en una conexión sináptica? Neurotransmisores. Un neurotransmisor. Ejemplo. Clásico. La adrenalina. La acetilcolina. La adrenalina. Acetilcolina, por ejemplo, es el neurotransmisor principal, ¿cierto? Y para poder llevarlo a cabo necesita un proceso de endocitosis. Entonces no solamente la acetilcolina va a entrar a la célula y se va directamente a degradar, sino que antes va a cumplir su función de neurotransmisión y luego sí va a ser degradado cuando la célula así lo requiere. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta que esos procesos aquí tan simples que estamos viendo van a tener una función específica en cada célula de manera también específica. Bien, y vamos al último organelo que es el peroxisoma. Muy bien, ¿sí? Bueno, la pinocitosis también, lo que pasa es que en general endocitosis, pinocitosis es exclusivamente moléculas de agua. Endocitosis uno lo generaliza como moléculas pequeñas y algunas moléculas líquidas, pero pinocitosis también le dicen como si fuera un ingreso de agua. En células vegetales ocurre mucho la pinocitosis, de forma más frecuente que en células animales. O en células. Bien, ahora vamos con el peroxisoma, el último organelo, y luego ustedes me van a hacer una exposición, un resumen de toda la clase sin necesidad de mirar sus apuntes, porque estamos en capacidad de hacer eso ya. Hemos repetido tantas veces lo mismo que ya podemos hacer un resumen de lo que fue la clase del día de hoy. En el peroxisoma se da la degradación oxidativa de lípidos y algunos aminoácidos. Y también se da la degradación oxidativa de algunos de lípidos y algunos aminoácidos. No, lípidos de cadena larga. Principalmente lípidos de cadena larga. También decía degradación de ácidos grasos. Y también se da la beta-oxidación, sí, que es, pues, era muy claro, pero que entendió que era el oxígeno molecular que está ahí, se toma y se reduce a peróxido de hidrógeno sólido. Peróxido de hidrógeno. Pero eso no sería lo mismo. Peróxido de hidrógeno. No. ¿Cómo? La oxidación y la oxidación es lo mismo. ¿Dónde ocurre? ¿Dónde ocurre la beta-oxidación? ¿Dónde lo vieron? La mitocondria. ¿Es necesario para qué? En la Para la mitocondria. producción de energía, para iniciar el ciclo de Krebs. Ajá, en las moléculas específicas que son. ¿Qué moléculas? ¿Todos? O ácidos grasos. Ácidos grasos. Bien, entonces, como para cerrar con el último organelo, sería biosíntesis del colesterol, también donde se sintetiza colesterol.
¿Dónde es que cuando hablamos de lípidos, cuál es? Exacto. Del liso. Es uno de los organelos que hace una función muy parecida a lo que hacemos en el retículo endoplasmático liso, como la síntesis del colesterol y el dolicol, que es un lípido de membrana. Particularmente en el hígado hay biosíntesis de ácidos biliares a partir del colesterol. Un datico adicional es biosíntesis de plasmalógenos. Los plasmalógenos son unos fosfolípidos. Sí, pero son particulares de ciertas membranas. O sea, son específicos. Sí, de corazón y el cerebro, muy bien. Y la beta oxidación, pero de los ácidos grasos que son de cadena larga, porque los otros de cadena corta, ¿dónde se beta oxidan? En la mitocondria. O sea, cuando tenemos los de cadena larga, digamos que la primera beta oxidación se lleva a cabo aquí y luego pasan a la mitocondria para la obtención de ATP. Y como adicional tenemos la oxidación del etanol y el catabolismo de las poliaminas. Eso es en general las reacciones que se llevan a cabo en el peroxisoma. El peroxisoma, en general, sus reacciones tienen que ver con oxidación. Y la oxidación me genera peróxido de hidrógeno. Y este es neutralizado porque, ¿será que el peróxido de hidrógeno es bueno o malo? ¿Qué es lo que hace? Y especialmente a qué ataca, a las membranas. Las membranas las vuelve muy porosas, lo que hace que no sean selectivas. Entonces, en el peroxisoma hay una enzima que se llama ¿cómo? Muy bien, la catalasa, porque después del proceso de oxidación obtenemos peróxido de hidrógeno. Es cierto, necesitamos hacer ese paso, pero es como que estoy generando algo que no es muy bueno, tengo que tener el mecanismo para neutralizarlo. Entonces se neutraliza por la catalasa. Muy bien, entonces ahorita, ¿cuál es el destino de las hidrolasas ácidas lisosómicas? Esto es muy parecido a la que habíamos respondido antes con respecto a la secuencia Calais. Cuando las células carecen de la enzima requerida para la formación de residuos de 6-manosa 6-fosfato. Ya después de la clase ustedes tienen una idea clara de... Si no hay residuos de manosa, se produce una alteración en la internalización de las hidrolasas ácidas en los lisosomas, por lo tanto queda suspendida en el citoplasma sin poder ejercer su función por el pH del citosol, que es de 7,5 aproximadamente, y su pH óptimo para ejercer su función es de 5 aproximadamente. ¿Están de acuerdo? Claro que sí. Si no las fosforilamos, entonces no van a tener como destino el lisosoma. Si no tienen como destino el lisosoma, quedan en el citoplasma y el citoplasma su acción es neutralizada por el pH. ¿Y cómo sale el pH? Como realmente ellas no tienen un destino, entonces pueden quedar en una vesícula, pueden simplemente ser exportadas hacia el citoplasma sin destino, o sea, sin formar parte de un lisosoma. Muy bien, entonces, ¿dónde está Daniel? ¿Daniel no está? Ay, creo que sí. Daniel nos va a hacer un resumen de la primera parte. Vamos a tenerlos, le vamos a ayudar a Daniel. Venga, Daniel nos hace un resumen de todo lo que vimos hoy, pero un resumen muy sencillito teniendo en cuenta los puntos principales para que salgamos de la clase. Cierren ese cuaderno, ustedes no tienen que volver a mirarlo porque yo creo que ya quedó muy claro cómo estaba constituido el aparato de... ¿Qué vimos hoy? Golgi, lisosomas y peroxisomas. Muy bien. Entonces cuéntenos qué pasa en el aparato de Golgi. ¿Cómo está formado el aparato de Golgi? Por tres partes. La parte cis, que es la que recibe las proteínas que vienen del retículo endoplasmático rugoso. Ahí sufren unas modificaciones en el medial, que es el de la mitad, y en el trans ya se transportan a las diferentes partes que se necesiten esas proteínas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien, ¿verdad? 3 compartimentos, cis, Medial y trans. ¿Qué es lo más importante que ocurre en la cara cis?
Fosforilación de manos. Muy bien, fosforilación de la manosa 6-fosfato. ¿Y qué es lo más importante que ocurre en las otras dos? Remoción de Adición de No, a ver, por favor. Sí, no quiero que me lea nada. N-acetilglicosamina. Y remoción de manosas, perfecto. ¿Qué pasa en la trans? Y fucosa. ¿Difícil? No, ¿verdad? Facilito. Entonces ya sabemos que en la cara cis tenemos las modificaciones necesarias para que una proteína sea dirigida o para que se vaya a lisosoma. Luego, en la cara media, ¿qué ocurre? En la cara media se retira manosa y se adiciona N-acetilglucosamina. ¿Y en la trans? Se adiciona galactosa, fucosa y ácido ciánico. Ay, perfecto. Proteínas que son asociadas con la gemación. Proteínas G. ¿Cuál es la característica de las proteínas G? Muy bien. ¿Cuáles son las proteínas de cubierta? Clatrina, COP1 y COP2. ¿Para qué es la clatrina? ¿Característica de qué? Esa recubre las vesículas y los lisosomas. O las vesículas de las proteínas que se dirigen ¿a dónde? A la membrana. Muy bien. Luego siguen COP1 y COP2. Ah, sí. COP1 y COP2, ¿no es cierto? Sí. Que está bien. La siguiente, una está asociada con la vía de recuperación y la otra es las vesículas que son asociadas que se transportan desde dónde, desde el retículo endoplasmático, bien sea rugoso o liso a Golgi. ¿Cómo se mueven esas vesículas? Ah, sí. ¿Cómo se mueven? Por microtúbulos. Por proteínas que son esos microtúbulos, que son la tineína y la quinesina. ¿La quinesina hacia dónde se dirige? Hacia afuera y la tineína en sentido. Perfecto, listo. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas son el estómago de la célula que sirve para degradar las proteínas o los organelos que ya no funcionan. Muy bien. ¿Qué hacen los peroxisomas? La oxidación, beta-oxidación, que es transformar el oxígeno molecular a peróxido de hidrógeno. No, o sea, oxidación de los ácidos grasos de cadena larga. ¿Qué más se sintetiza ahí? Colesterol. Diolicol. ¿Y qué más? Ácidos biliares. La plasmalol. ¿Difícil? En la clase ustedes ya saben manejar todo lo que es Golgi, lisosomas, peroxisomas y tráfico, y todo lo que es tráfico vesicular. Ya saben de proteínas de cubierta, proteínas de gemación. ¿Puedes pasar una diapositiva? Ahí.